Hola, hola, hola. Hola, Bueno, hola, sí, sí, ¿me perfecto. ves? Sí, ¿Me todo en escuchas orden. bien también? Bueno, para ver si me pongo audífonos Yo o creo que lo por hacemos ahora así. no. Ay, yo estoy como listo. Yo creo que por ahora no. No sé, yo te oigo bien. También es que yo tengo audífonos, entonces. Bueno, también podemos ir preguntando a la gente que se va sumando Sí, si nos Ana, escuchan, si nos ven Diego, bien. bienvenidos. María Elena, muchas gracias por conectarse. Bienvenidos a todos. Bueno, esperemos unos minutitos y a las 5 empezamos, ¿te parece? Listo. Hola, te fuiste. ¿Por Me sacó, qué? no sé, se desconectó, pero bueno, Bueno, acá estamos de vuelta. ya en un minutico empezamos. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Bienvenidos. Esperamos que este sea un espacio pues de despejar dudas, de aclarar, de aprender, porque eso es en psicología. Yo creo que cada cosa que uno estudia, lee, oye, va aprendiendo y va entendiendo cosas de un mundo casi que o poco conocido, digámoslo así, sobre todo en nuestra cultura colombiana que pues desafortunadamente la salud mental creo que hasta ahora está tomando como mayor relevancia. Siento yo que a partir de la pandemia pues ha tenido como mayor visibilidad, mayor importancia, menos tabús. Entonces, bueno. Sí, y sobre todo, pues es muy interesante el tema porque el psicoanálisis dentro de la salud mental suele ser el tema más desconocido, el tema con más tabús, con más prejuicios. Entonces, pues me parece muy chévere el espacio para poder empezar a trabajar un poquito sobre esas ideas que se tienen, sobre lo que hay, y bueno, poder empezar a darle más visibilidad a este enfoque, a este tipo de trabajo que muy bonito y tiene una manera de pensar y de ver a las personas pues bien distinta a lo que tradicionalmente en psicología suele trabajarse. Entonces, bueno, pues muy chévere que estemos acá y podamos conversar sobre lo que es esta línea de Listo, pues trabajo. bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado. Bienvenidos. Igual sabemos que estos en vivos muchas veces se ven posteriormente, entonces igual va a quedar en nuestro perfil de Instagram Insight Psicología IPS para pues las personas que de pronto no se pueden conectar, lo quieren ver más adelante o lo quieren repetir, quieren sacar información, aquí van a tener acceso. Entonces, pues si quieres empecemos, ¿te parece? Bueno, Dale, cuéntanos un poquito sobre comencemos. ti. Eh, digamos, quién eres, cómo llegas al psicoanálisis, cómo ha sido tu historia en este enfoque de la psicología. Bueno, pues es una historia larga, voy a tratar de resumirlo lo que más pueda. Bueno, mi nombre es Mauricio Trujillo, empecé siendo psicólogo y arranqué pues como
mi búsqueda profesional y en últimas una búsqueda personal también que termina siendo siempre la psicología. Y bueno, para mí el psicoanálisis fue un amor a primera vista, porque dentro de todas las cosas que empecé a ver cuando empecé a estudiar, pues fue lo que internamente me hizo eco y me resonó y bueno, para mí fue como es un enganche de primeras, fue por donde hice toda mi línea de profundización, mi línea de investigación, mi tesis incluso, y bueno, ya posteriormente lo fui mezclando con otros intereses que tengo también, sobre todo en el campo de la neuropsicología y la neurociencia. Más adelante, luego de graduarme, ya empecé a hacer mi formación y mi estudio formal en psicoanálisis. Lo hice en una institución de Argentina. Y bueno, desde ahí he venido pues trabajando con esta terapia ya bastantes años, más de 12 años, tanto en el plano profesional, pues atendiendo pacientes, también como en el plano personal, ¿no? Ya creo que lo que más me ha aportado a mí en el conocimiento del psicoanálisis ha sido también la experiencia de poder haber pasado por un diván y poder haber vivido la experiencia en carne propia. Entonces, pues bueno, esa ha sido como en pocas palabras la vuelta que he dado y lo que me trae hoy aquí a hablarles de este campo que pues para mí es muy interesante y tiene mucho que aportar a la reflexión sobre lo que vivimos como Bueno, personas. súper chévere, interesante tu camino. Yo creo que cuando uno ha sido paciente de psicoanálisis, le cambia un poco la vida, ya entraremos más adelante en este tema. Eh, pero bueno, empecemos un poquito como, ¿qué es el psicoanálisis? Porque yo siento que y bueno, esto viene atado a las formaciones de pregrado de las universidades, que en su mayoría son de enfoque cognitivo-conductual. Eso hace que otros enfoques como el psicoanálisis pues queden un poco relegados o poco visibles para la mayoría de las personas. Entonces, creo que ya nada más desde el concepto psicoanálisis es algo poco conocido, lejano, con muchas críticas alrededor. Entonces, me gustaría que empezáramos por ahí. Cuéntanos un poquito qué es psicoanálisis, en qué consiste, en palabras como sencillas, comprensibles para todos. Sí, incluso dentro de lo que decías, llega a estar satanizado un poco, ¿no? Hay universidades que incluso, no sé ahorita, pero por las cosas que he conocido, universidades que incluso prohíben el estudio de este tema, ¿no? Como que lo niegan, ¿no? Y lo quitan y lo aíslan cuando, bueno, pues es una rama de la psicología que tiene muchísimo tiempo de trabajo, de investigación, de vigencia, ¿no? Porque a pesar de todos los ataques y todo el como desprecio que puede llegar a tener por ciertas ramas de la psicología, pues más de 120 años después sigue aquí vigente y siguen personas como yo practicándolo y personas pues acudiendo a este camino en búsqueda de respuestas. Bueno, el psicoanálisis en realidad se podría pensar como desde tres miradas, ¿no? El psicoanálisis, digamos que la gran novedad y el gran aporte que trae el psicoanálisis a la psicología de la comprensión de los seres humanos es el reconocimiento del inconsciente, ¿no? Es la idea central del psicoanálisis y lo que lo hace único y lo hace diferente a todas las demás miradas que puede haber es el reconocimiento de que hay una parte en nuestra mente de la que no somos conscientes, de la que no tenemos control, de la que no tenemos voluntad y de la que en últimas termina por actuar y a determinar ciertas cosas de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que decidimos. Entonces, pues es una rama de la psicología que nace hace más de 120 años con un personaje que es muy conocido en la cultura popular y que curiosamente todo el mundo sabe quién es, ¿no? Que es Sigmund Freud. Él es el que introduce esta idea del inconsciente y él plantea el psicoanálisis como desde tres pilares fundamentales. Lo plantea primero como una teoría,
¿no? Como una construcción de conceptos, de ideas, de formulaciones que permiten entender la mente humana, ¿sí? Entonces es, en primera instancia, una teoría que nos permite entender quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Entonces hay toda una construcción teórica que define y que determina qué es la mente y cómo funciona. Eso por un lado. En una segunda medida, el psicoanálisis viene siendo un método de investigación de la mente humana, ¿no? Entonces, el psicoanálisis tiene una técnica muy particular y tiene unos métodos muy puntuales, y con esos métodos se puede investigar cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, cómo funciona el pensamiento, cómo funcionan las fantasías. Entonces, por un lado es una teoría, pero por otro lado es un método, una metodología que se puede usar para explorar la mente, para explorar la manera en que funcionan los procesos mentales. Y la tercera manera de verlo es pensarlo ya como un método terapéutico. Entonces es también una forma de acercarse, intervenir y a trabajar sobre las diferentes alteraciones que pueden ocurrir en la mente humana, en el comportamiento humano, y desde ahí, desde echándole mano a la teoría, al método, pues se pueden trabajar un montón de circunstancias, de patologías, de sintomatologías, incluso de situaciones que pasan, ¿no? Que atraviesan la experiencia humana, ¿no? Entonces creo que lo podríamos mirar desde esas tres miradas, y bueno, creo que desde ahí podríamos enfocarnos hoy en lo que más podría interesarle a las personas que nos están viendo, que es la utilidad práctica, ¿no? El para qué sirve y de qué manera esto se vuelve útil para una persona que está pasando por una situación o está sintiendo algún tipo de emoción o algún tipo atravesando algún tipo Ujú. de problemática. Bueno, muy bien. Entonces, antes de que inicies con toda esta explicación, que es finalmente a lo que queremos llegar, que las personas puedan entender, comprender cómo se trabaja en psicoanálisis, por qué es útil, qué van a encontrar desde este enfoque de la psicología, me gustaría decirles a las personas que están conectadas que nos pueden ir dejando sus preguntas en caso de que las tengan. Cualquier inquietud, trataremos de resolverla aquí directamente con Mauricio. Entonces, bueno, cuéntanos cómo es una sesión de psicoanálisis, qué hace, cuál es su utilidad que encuentra una persona cuando llega a una consulta contigo. Bueno, son varias cosas. Por lo general las personas acuden a un psicólogo, ni siquiera hablemos del psicoanalista en general, con una pregunta, ¿no? Con una pregunta que puede tomar la forma de un síntoma, por ejemplo, de un siento esto, pienso esto, me pasa esto, tengo este problema, tengo este dolor, tengo incluso muchas veces este padecimiento físico en el cuerpo que no entiendo, ¿no? Y que no sé por qué me pasa y no sé de dónde viene, me genera malestar, me genera sufrimiento y necesito hacer algo con esto. Generalmente cuando las personas llegan al psicólogo y mucho más al psicoanalista, han dado muchas vueltas, ¿no? El psicólogo no es la primera mano, no es la primera opción, generalmente primero van al médico general, van a los especialistas, consultan a la de Los Ángeles, consultan al del tarot, al de la carta astral, al bioenergético, y generalmente cuando llegan al psicólogo es en muchos casos como la última opción, ¿no? Como tengo esta pregunta, tengo esto que me pasa y no lo he podido solucionar desde ninguna mirada, desde ningún trabajo. Entonces, pues partamos desde ahí, ¿no? Como lo primero que va a ocurrir cuando una persona llega es pues empezar a cuestionar y a interrogar esa pregunta que tiene, ¿no? Entonces, el psicoanálisis lo que tiene de particular es que busca abrir un espacio para que las personas puedan hablar libremente, muy lejos desde los prejuicios morales, desde los prejuicios religiosos, desde los prejuicios éticos, incluso desde esta moral positiva que muchas veces nos obliga a sentirnos bien, a pensar ciertas cosas o hacer ciertas otras. Entonces es un espacio en donde en principio la persona va a tener la posibilidad de hablar de lo que le pasa, de hablar de lo que siente, de hablar de lo que le duele, de hablar de lo que lo aqueja. Y
desde ahí lo que se busca en una primera consulta, o bueno, en general en el proceso, es explorar, ¿sí? Explorar esa pregunta y empezar a escarbar un poquito adentro de la mente, de los sentimientos, de los pensamientos, para ir empezando a conectar ciertas fichas o ciertos puntos en una historia que por lo general tiende a llegar muy desordenada, muy fragmentada. A los adultos nos encanta pensar, sobre todo entre más viejo se va haciendo uno, nos encanta pensar que la vida tiene como una linealidad de tiempo, ¿no? Como que las cosas van pasando y lo que uno va viviendo va quedando atrás, ¿no? Va como quedando en el olvido, y uno tiende a dividir la vida en términos de presente, pasado, futuro, trabajo, familia, sexualidad, como aislar los temas, y tiende a querer enfocarse, ¿no? Como esto que me pasa en el trabajo, pues es una cosa que tiene que ver con el trabajo y no tiene que ver nada con las otras áreas. O me está pasando ahora y no tiene nada que ver con lo que me ha pasado. Entonces, el psicoanálisis abre el espacio para que uno empiece a investigar y a, desde el poder hablar de todo, sin un objetivo muy particular y muy específico de tocar un tema o tocar un síntoma, como suele pasar en otros enfoques de la psicología, que es, vamos a hablar, tienes depresión, entonces hablemos de la depresión. Tienes problemas con tu pareja, entonces hablemos de tu pareja. El psicoanálisis no le importa tanto esa especificidad, y lo que permite, le dice a la persona es, hable. ¿Hable de qué? De lo que sea, de lo que venga a su mente, de lo que se le vaya ocurriendo. Porque en esa medida en la que la persona empieza a hablar, empiezan a aparecer una serie de pistas, una serie de patrones, una serie de palabras, una serie de recuerdos que lo van guiando a uno y lo van mostrando un camino que le van permitiendo ir encontrando esas respuestas, ¿no? Entonces, eso es, en últimas, la esencia del psicoanálisis, ¿no? Es como un espacio de curiosidad, un espacio para poder mirarse, para poder hablar y desde el hablar escucharse y empezar a darse cuenta que muchas de las cosas que uno dice ni siquiera sabe por qué las dice, y que hay más cosas ahí encerradas en lo que dice de lo que se creen, ¿no? Entonces, pues eso sería como una mirada muy general de lo que es un proceso de psicoanálisis, en donde claramente el objetivo va a ser el poder pescar dónde aparecen las claves de ese inconsciente del que hablábamos hace un ratito, dónde aparece, ¿no? Dónde insiste, dónde lo podemos ver, para poder identificar esas partes de las que la persona no es consciente, no sabe, ¿sí? Entonces, es muy curioso porque cuando una persona llega a la consulta, uno le pregunta, bueno, ¿y por qué te pasa esto? ¿Qué te pasa? La respuesta es, no, no sé, no tengo ni idea. Bueno, ¿y por qué sientes esto? No sé. O tienen una respuesta muy clara también, es la otra, ¿no? Muchas veces llegan, a mí me pasa esto por esto. Que si uno lo mira y lo escucha y dice como, bueno, si esa fuera la respuesta a la pregunta, pues ¿por qué está aquí? ¿No? Si esa respuesta respondiera a algo, ¿por qué está aquí conmigo? Y en últimas uno se da cuenta de que esa respuesta no responde nada, ¿no? Y es necesario empezar a buscar, empezar a escarbar, empezar a mirar muchísimos aspectos de la vida para empezar a ir abriendo espacio en la mente para ver otras cosas y poderse ver también uno de una manera Bueno, diferente. No sé si yo hablo muy desordenado y hablo un poco como en asociación libre, entonces me cuentas si finalmente bueno, respondo ahí nos o me van perdí en la dejando sus pregunta. comentarios si es claro, ya les hemos dicho, si tienen alguna pregunta nos la pueden ir haciendo. De hecho, nos hacen una pregunta y es, ¿hay edad límite para trabajar desde psicoanálisis o hay una edad recomendada para? Mira que no, el psicoanálisis tiene un valor muy importante, y es que, digamos que piensa que mientras haya una mente activa, mientras haya una mente en funcionamiento, es una mente que puede trabajar, es una mente que en principio, y esta idea de pronto puede sonar un poco chocante, es una mente que está en conflicto, ¿sí? En conflicto, ¿por qué? Porque no entendiendo el conflicto como algo negativo, sino que el conflicto es parte de la vida, ¿sí? Existir es un conflicto entre cosas de uno mismo que entran en choque, ¿no? Si uno
Existir implica que hay cosas que yo no quiero hacer, que hay cosas que quiero tener y no puedo tener, que hay necesidades que tengo y no van a estar satisfechas. Y esto empieza desde que uno nace. Piensen en un bebé, ¿no? Un bebé nace y lo primero que se va a encontrar es el choque con una realidad que es frustrante, que le dice, yo quiero chupar teta, y la mamá le dice, espérate, porque en este momento no, tienes que esperar más tarde. Y en la medida en que uno va creciendo, pues ese conflicto se hace mucho mayor. Piensen que ese bebé, que su primer conflicto es ahí en relación con su mamá, luego va a entrar en un colegio donde le dicen no haga esto, no haga esto otro, tiene que comportarse así, tiene que sentir así. Entonces, muy rápidamente, la mente y la experiencia humana se empieza a chocar con un montón de cosas que, que generan también la renuncia y la frustración de una serie de deseos, de una serie de impulsos, de una serie de necesidades. Entonces, mientras haya una mente funcionando, incluso desde niños muy chiquititos, se puede trabajar desde el psicoanálisis. Obviamente lo que cambia allí es un poco el método, ¿no? Porque con los adultos, pues el método tradicional de trabajo es el clásico que se ve en las historietas, en las películas de el paciente tendido en un diván, con el psicoanalista detrás, tomando notas, aunque bueno, en realidad muchos no tomamos notas y no lo hacemos, pero ese es el modelo clásico. Obviamente pensar en acostar a un niño en un diván, pues no tendría ningún sentido. Pedirle a un niño que hable y asocie libremente, pues tampoco tiene mucho sentido. En los niños lo que tiende a hacerse es trabajar con el juego, ¿sí? Entonces, con el juego, con el jugar. Los niños cuando juegan, cuando crean sus juegos, cuando crean sus historias, cuando dibujan, proyectan muchas de las cosas que pasan en su mundo interno, de sus conflictos, de sus angustias, de sus temores, de sus deseos, y eso permite que desde muy pronto se pueda empezar a trabajar, porque los niños empiezan a jugar desde que, no voy a decir desde que nacen necesariamente, pero sí muy pronto en su desarrollo ya empiezan a tener ciertas representaciones simbólicas, y perdón si me pongo un poco técnico ahí con la palabra, pero es la posibilidad de poder poner afuera en actos, en palabras, en llantos, en canciones, en balbuceos, cosas que le pasan adentro, y eso permite que uno pueda utilizar la técnica y la teoría desde muy pronto y trabajar con Listo, cualquier María persona. Cristina Linares nos dice que está muy claro. Gracias por el aporte. Bueno, entonces en los niños se trabaja diferente, con juego, dibujos. Allí es donde expresan o manifiestan esas cosas que de pronto no pueden poner en palabras, mientras que los adultos sí, a través de las palabras, de lo que van contando, de lo que van relatando, se va como hilando un poquito esa historia de vida, y van logrando los adultos de esta manera entender qué hay adentro de sí mismos, qué hay en ese funcionamiento inconsciente. Es un poco eso, ¿cierto? Sí, tal cual. En realidad, el psicoanálisis tiene una premisa, y es que, pues en últimas, todo comunica, ¿no? Uno siempre está proyectando cosas desde la manera en que se viste, desde la manera en que habla, las palabras que usa, las maneras como se comporta, siempre está comunicando. Eso que uno piensa cuando uno habla del inconsciente, normalmente se imagina ese cuarto oscuro por allá metido en lo más profundo de la mente, como en la película Intensamente, que lo representan como ese sótano en el cerebro de la niña donde están los monstruos y los fantasmas. En realidad puede que haya cosas así de ocultas, pero en realidad el inconsciente está circulando todo el tiempo, está presente en las palabras que usamos, está presente en la manera en que nos vestimos, en la manera en que nos relacionamos, las cosas que hacemos con los demás. Entonces, claramente ya dentro de un espacio terapéutico se trabaja puramente con lo que las palabras de las personas dicen. De hecho, con lo que trabajamos nosotros, y la única regla que hay en una sesión de psicoanálisis, y lo único que uno le pide a un paciente es hable. ¿Sí? Es algo que nosotros llamamos asociar libremente, y significa básicamente hable sin pensar. Yo quiero que usted se siente en este sillón y quiero que usted se acueste en este diván, y quiero que lo único que haga es hablar sin pensar. Diga todo lo que se le vaya ocurriendo, aun cuando eso que se le ocurra
le parezca tonto, le parezca insignificante, le parezca ridículo, le parezca vergonzoso. Hablar sin pensar, ¿no? Y entonces en ese ejercicio de que la persona va diciendo todo lo que se le va ocurriendo, va a ir mezclando temas, va a ir hablando de una cosa, luego de otra, va a ir diciendo cosas y se va a equivocar, o va a decir palabras raras, o van a ir apareciendo cosas que nos van a ir indicando la aparición del inconsciente, la aparición de esta otra parte de la mente. Hay algo muy interesante y es que el inconsciente aparece ahí donde la conciencia falla, donde la racionalidad y la lógica y la estructura de la personalidad se equivocan, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado, evidentemente sí, porque nos pasa a todos, que van a decir una palabra y dicen otra, y se equivocan, y uno dice, bueno, perdón, me equivoqué, no era esto lo que iba a decir, era esto otro. Nunca se han preguntado el por qué dije esa palabra y no cualquier otra, por qué dentro de la gran cantidad de palabras que hay en el léxico, Y yo en me ese equivoqué justo en esa, momento. ¿no? Ahí es donde el psicoanálisis, en ese momento, claro, en esa frase, ahí es donde el psicoanálisis no pasa por alto y no compra la versión de la equivocación, sino que dice, bueno, espera un momentico y vamos a mirar a ver qué es lo que hay aquí. ¿Por qué salió esta palabra? ¿Qué te hace pensar esta palabra? Entonces, la persona empieza a asociar sobre eso y llegamos a cosas muy interesantes que permiten descubrir una versión y una profundidad de lo que ocurre adentro nuestro, que es maravilloso y que nos permite una mayor posibilidad y una mayor libertad de actuar en el mundo. Entonces, por ejemplo, otro espacio donde aparece el inconsciente son los sueños, ¿no? Fíjense que los sueños, uno normalmente tiende, hay como dos maneras de mirarlos. Una es o desde la idea de que son irrelevantes, raros, absurdos, y por lo tanto no hay que prestarles atención y no significan nada. Por otro lado, está la idea de que son premonitorios y nos dicen cosas del futuro y nos dicen cosas del más allá. Y bueno, en realidad ninguna de las dos es cierta, ¿no? En realidad los sueños tienden a hablar mucho más del pasado o del presente, de lo que está pasando, que del más allá. Tienen que ver con lo más profundo de las personas. Entonces, el psicoanálisis tiende a trabajar como con estas cositas que toda la demás ciencia y toda la demás psicología rechaza porque no ven ningún valor allí. El psicoanálisis dice como, bueno, un momentito, porque aquí tal vez hay algo que vale la pena mirar, que vale la pena escuchar, y desde ahí es donde se trabaja y es lo que le damos valor nosotros desde Bueno, siempre. tenemos acá una pregunta muy interesante que la voy a leer textual porque siento que hay varias cosas importantes allí. De Caro.31 pregunta, ¿en qué momento se debería escoger la rama del psicoanálisis y no el proceso general para un tratamiento? Bueno, es una pregunta en efecto muy interesante y es una pregunta que pues, muy comúnmente uno escucha cuando las personas llegan a la consulta, también con la idea de esta es la mejor terapia para mí, esta es la mejor terapia para mi caso, y en realidad pues no tiene tanto que ver con que haya una mejor terapia que otra para un caso específico, sino que en realidad son caminos distintos que buscan cosas diferentes. ¿Cuándo elegir el psicoanálisis como una opción, digamos, como muy clara, como ya he agotado muchos recursos? Pues justamente cuando se han probado muchos otros mecanismos, otra serie de terapias, otra serie de enfoques, y lo que sigue pasando lo mismo, se sigue sintiendo lo mismo. Ese sería como un caso extremo, ¿no? De decir, bueno, tal vez deba darle la oportunidad al psicoanálisis, ¿no? Ya probé cognitivo-conductual, ya probé sistémico, ya fui al psiquiatra, ya fui al indio masónico, ya fui al cura, ya fui al bioenergético. Yo creo que el psicoanálisis ahí es una muy buena alternativa, sin embargo, me parece que es la más extrema, ¿no? Que es como la última carta y en realidad creo que es cuando uno siente una curiosidad frente a lo que a uno le pasa, cuando uno siente una pregunta y cree que esto que me pasa, esta tristeza que siento, o esta angustia que siento, o este dolor, este duelo por el que estoy pasando, como que me interroga más allá del malestar, ¿sí? Cuando
me genera una pregunta más allá de, uy, me siento triste, quiero dejar de estar triste, o me siento ansioso, quiero dejar de estar ansioso. El psicoanálisis ahí es una herramienta muy poderosa y muy bonita para explorar porque permite explorar más allá de la necesidad de apagar el incendio, ¿sí? Más allá de la necesidad de eliminar el malestar. Entonces creo que cuando haya esa intuición, esa sensación, esa idea de que algo de esto que me está pasando, que estoy sintiendo, tiene que ver conmigo, con mi historia, con las cosas que yo he vivido, no es algo que lógicamente vaya a solucionar, porque uno normalmente tiende a, a atender a los problemas como desde una lógica muy correctiva, ¿no? Hay que arreglar, hay que solucionar, entonces es la lógica y la razón actuando a full. Entonces uno va al podcast y escucha el video que le da los 5 tips para confiar más en uno mismo, pero cuando hay una intuición de que hay algo más allá de eso, o ya se ha intentado eso, el psicoanálisis es un camino muy valioso, muy importante, y creo que es lo esencial para que un proceso de psicoanálisis funcione. Que exista esa curiosidad, que exista esa intención de preguntarse a uno mismo y no solamente de corregir o de quitar el malestar o de sanar o apagar el incendio, porque creo yo que en ese sentido hay otras herramientas que pueden ser mucho más rápidas, mucho más efectivas, que no implican un proceso tan profundo, tan personal, tan Es interno un como si lo es el proceso psicoanálisis. supremamente introspectivo, ¿no? Es un proceso muy introspectivo. Implica voltear la mirada para adentro, ¿no? Implica cambiar un poco el lente del lugar del siempre me pasan estas cosas, qué mala suerte que siempre me pasa esto, o pobrecito yo que siempre me meto con la pareja que me engaña, o qué mal yo que siempre doy con el trabajo en donde el jefe me trata mal, o qué mal que yo siempre me enfermo, o qué mal, ¿sí? Es voltear la mirada y decir como, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con esto que me está pasando? ¿No? ¿Será que yo tengo algo que ver con que siempre elija a la persona que me es infiel o siempre elijo a la persona que me maltrata o siempre dejo de ver ciertas cosas? No, creo que ahí hay una cuestión muy interesante que es devolver la mirada hacia uno mismo y decir como, bueno, ¿qué tengo que ver yo con esto que me pasa? Y desde ahí, ¿qué tiene que ver todo lo que me ha pasado y qué tiene que ver toda esta historia que cargo para ayudarme a entender mi lugar dentro de mi situación y mi lugar dentro de lo que sufro y dentro de lo que padezco, ¿no? Implica la valentía también de buscar hacerse Ujú. responsable, ¿no? De lo que es lo mismo y dejar de buscar culpas en los otros, en las energías, en los astros, en la mala suerte, en Dios, en un montón de cosas que, si bien ofrecen respuestas tal vez más rápidas, pues nos desconectan de nosotros mismos y llevan a que esas cosas simplemente se desplacen y sigan pasando de otra forma, en otro escenario, con Bueno, ahí otras también me personas. parece, me parecía chévere leer la pregunta completa porque se habla como cuándo debería ser psicoanálisis o proceso general. Me parece importante explicar que no hay un proceso general, es decir, cada psicólogo elige un enfoque de la psicología bajo el cual trabaja sus procesos terapéuticos. Entonces, psicoanálisis es uno de los enfoques de la psicología, otro es cognitivo-conductual, otro es sistémico, otro es humanista. Hay múltiples enfoques y cada psicólogo ejerce desde, digamos, sus conocimientos, sus preferencias, sus intereses, que como decía inicialmente al empezar esta transmisión, la mayoría de universidades, por lo menos en Colombia, forman a los profesionales en psicología desde el enfoque cognitivo-conductual. Por lo tanto, a la mayoría de psicólogos que accedemos, ya sea por el sistema de salud, servicios de salud o particulares incluso, la mayoría trabajan desde el enfoque cognitivo-conductual porque esa es la formación de los pregrados. Entonces, no es que haya proceso Es general, distinto. sino que hay múltiples enfoques de la psicología como para hacerle la precisión a Decaro.31. Sí, totalmente de acuerdo y fíjate que eso tiene que ver mucho como con la cultura Total. del país, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, hablas del proceso general en Colombia,
el proceso general tiende a ser más eso, ¿no? El psicólogo cognitivo-conductual, pero si tú te vas a un país como Argentina, un país como Francia, un país como Inglaterra, seguramente lo que vas a oír de la gente es, hay otras opciones aparte del psicoanálisis, ¿no? En esos países el psicoanálisis hace parte de la vida, de la cultura, incluso de la canasta familiar, ¿no? En Argentina la gente tiene su odontólogo de cabecera, su psicoanalista y con los que llevan procesos muy largos, y es como la elección obvia porque está muy metido, ¿no? Muy metido en la cultura y hay mucha historia allí, distinto a Colombia, en donde todavía pues, el psicoanálisis sigue siendo como un espacio más alejado de la como cultura popular, de la idea de las personas general, eh, y bueno, eso le da como un cierto tono de misticismo, de oscuridad o de complejidad al tema, que bueno, a muchos psicoanalistas les encanta, ¿no? También y si uno coge y estudia un texto escrito por un psicoanalista, generalmente son textos muy complejos, escritos con palabras muy difíciles, y bueno, creo que lo valioso también de estos espacios es el poder empezar a bajarlo un poquito de esa nube y empezar a acercarlo a la gente, que se haga mucho más conocido y bueno, mucha más gente pueda acceder a un espacio que en realidad es muy valioso y tiene una vigencia tal vez ahora más que nunca por el momento en que la cultura está atravesando y como sociedad estamos atravesando, pues Tenemos otra invaluable. pregunta. ¿Con el psicoanálisis se pueden tratar patologías físicas? Bueno, es una respuesta que no es tan simple como de sí, ¿no? Eh, yo pensaría que bueno, no vamos a caer en la trampa de reducir todo a, entonces todo es mente, todo es inconsciente y todo se puede resolver desde el psicoanálisis. Yo creo que no, o sea, hay cosas que evidentemente pasan en el cuerpo y el cuerpo enferma y el cuerpo, hay cosas que le ocurren. Sin embargo, creo que hay muchas de las cosas que pasan en la mente y que pasan adentro de nosotros, en nuestra historia, en nuestra vida, que tienen como una conexión con eso que también le pasa al cuerpo, ¿no? Yo no te voy a decir que, claro, con psicoanálisis se cura el cáncer, ¿sí? Sería una tontería y una total irresponsabilidad. Pero a mí me parece que sí hay cosas que pensar al menos y que explorar de la mente de las personas que padecen una enfermedad u otra, ¿no? Es muy interesante al menos plantear la pregunta y al menos explorarla, ¿no? Cuando tú escuchas a las personas hablar y hablan más allá de la dolencia física, del malestar físico, empiezas a encontrar que en muchas ocasiones hay como una metáfora, ¿no? Como una representación simbólica, como algo metafórico en la enfermedad, que cuando tú le oyes la historia y le oyes las cosas que ha vivido y le oyes las cosas por las que ha atravesado, uno dice como, bueno, tal vez hay una conexión entre esto que el cuerpo muestra, que el cuerpo habla, y esto que esta persona me está contando, esta historia que me está contando. De hecho, pues el psicoanálisis cuando empezó, y parte de lo que llevó a Freud a plantear el psicoanálisis, fue un montón de patologías que en la época de él ocurrían, que eran todos estos casos de histeria que tenían unas manifestaciones físicas muy claras. Entonces eran personas que se les paralizaba una pierna, dejaban de hablar, no veían, ¿no? Les pasaban un montón de cosas en el cuerpo que cuando iban al médico, el médico les decía, acá no hay nada, o sea, fisiológicamente no hay nada, ¿sí? Distinto es así, yo no sé, se me paraliza, no sé, quedo paralizado en todo mi cuerpo y voy al médico y me hace una resonancia y lo que encuentro es que tengo un tumor en la columna, un tumor en el cerebro. Evidentemente ahí no podríamos decir, claro, no, es el inconsciente actuando. Pero hay muchas cosas en donde las personas padecen síntomas físicos que van al médico, porque como decíamos al inicio, esa es la primera carta que uno tiende a jugarse cuando le pasa algo, sobre todo en la mente, y el médico les dice como, aquí no hay nada, ¿no? Pasa mucho en los casos de angustia, de ansiedad. Las personas tienen sensación de taquicardia, tienen sensación de ahogo, tienen sudoración, tienen sensación de que se van a desmayar, tienen sensación de que se van a caer, y van al médico y el médico les dice, no, pues es que no hay nada aquí. ¿Mm? Entonces,
en esos casos en donde lo médico no es tan evidente, lo fisiológico no es tan claro, me parece que el psicoanálisis es una herramienta muy importante y muy útil para poder mirar y para poder pensar. Incluso si hay algo físico muy evidente, yo creo que también es un espacio para poder reflexionar y para poder revisar y poder mirar qué otras cosas puedan estar pasando allí dentro de la persona que le ayuden a comprender de una manera diferente el padecimiento físico y le ayuden a tener otros recursos también para posicionarse frente a esa situación que pueda estar pasando. Bueno, por aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo, cuándo saber que sería bueno asistir a psicoanálisis? Bueno, yo pienso que el psicoanálisis tendría como dos frentes de acción. Por un lado, es como un frente preventivo, ¿sí? Porque el psicoanálisis no es una terapia necesariamente correctiva, no solamente como tengo que estar enfermo, tengo que sentirme mal, tengo que tener depresión, que tengo que tener angustia, tengo que tener insomnio para ir. Porque en realidad el psicoanálisis, si lo piensas como lo estoy explicando y lo he charlado hoy, es un método de autoconocimiento, es un método de investigación de uno mismo, es un método de exploración. Entonces, no hace falta tener algo mal, no hace falta tener un síntoma, no hace falta tener una patología, una enfermedad para acudir al psicoanalista. Sería un gran espacio simplemente para decir, bueno, como bueno, quiero conocerme más, quiero entender por qué siento ciertas cosas, por qué pienso ciertas cosas. Esa sería una primera mirada, ¿no? Y una primera opción que ojalá se vuelva cada vez la opción más popular y la más conocida, porque eso evitaría llegar al segundo momento, ¿no? Que el segundo momento es cuando ya estoy enfermo, ¿no? Cuando ya estoy con la angustia, cuando ya llevo semanas sin dormir, cuando ya estoy en un punto de la depresión que no puedo parar de llorar, no me puedo levantar de la cama. En esos momentos creo que ya es no solo una opción, sino también una necesidad. ¿Sí? Si cuidáramos de la misma manera la mente, a como cuidamos el cuerpo, si atendiéramos con la misma urgencia las dolencias emocionales y las dolencias de nuestras emociones, a como nos atendemos muchas veces el cuerpo, viviríamos muy distinto, tendríamos una posibilidad de vivir mucho más tranquilos, más conectados con nosotros y no enfermaríamos tanto. Yo soy de los que creo que si la salud mental se cuidara mucho más, la salud física sería menos grave, menos complicada, el sistema de salud estaría menos saturado, pero pues lastimosamente es al revés, ¿no? Es como invertida esa lógica y bueno, pues creo que parte de nuestra labor y parte del trabajo que hacemos y del valor de lo que hacemos es poder seguir ganando espacios, poder seguir acercando esto para que sea cada vez menos la última opción y más la primera, ¿no? La de preventivo, la de simplemente desde el deseo de cuidarse, de conocerse, de quererse, ¿no? De tratarse bien, así como las personas van al gimnasio para estar en forma y van al gimnasio para verse bien y sentirse bien, pues qué chévere también poder ir al psicólogo para sentirse bien sin necesidad de llegar al punto de la patología, de la enfermedad, de sobrecarga, de conflicto, pues que ya lo volvería mucho más complejo Al todo. final, pues digamos que yo pienso que no hay volviendo un poquito, no hay un enfoque mejor que el otro, más recomendado que el otro. Lo importante es trabajar sobre esas dificultades, ese malestar, esas inconformidades, incomodidades, inquietudes que tenemos sobre nosotros mismos, independiente del enfoque bajo el cual se trabaje. Creo que es importante atender a esos llamados de la mente, de la sensación de malestar de uno mismo. María Cristina Linares, perdóname, ¿ibas a decir algo antes? No, no, yo lo iba a complementar lo que dijiste porque me parece muy importante. Claro, no es que haya, no es que el psicoanálisis sea pues el mejor enfoque. A mí lo es porque es lo que hago y lo que me gusta y lo que me apasiona, pero no es que los otros enfoques sean más o menos valiosos. En realidad se trata de formas de trabajar, se trata de que cada proceso implica
unas cosas de uno como paciente que uno tiene que estar dispuesto a dar, tiene que ver con yo qué espero hacer dentro de mi proceso y qué posición espero también tomar dentro de esto que me pasa, ¿no? Hay procesos que, no sé, muchas veces se necesita más el acompañamiento, la guía, la dirección del profesional, el consejo, la estrategia, la herramienta para atender eventos muy puntuales, como hay otros que lo que demandan es un proceso mucho más de mirar, de hablar, de pensar, de hacer esta reflexión sobre uno mismo. Entonces son procesos que en realidad apuntan a lugares diferentes, que generan y dan herramientas diferentes y que dan luces diferentes, que comprenden diferente lo que nos pasa y desde ahí tienen su valor. Ya está en cada quien escoger qué quiero yo para mí, qué estoy esperando encontrar en un espacio de terapia y qué estoy dispuesto a dar, qué estoy dispuesto también cuál es el costo que estoy dispuesto a asumir dentro de la terapia. Y con costo no me refiero a dinero, sino que, bueno, también claramente, pero sobre todo me refiero al costo interno de, por ejemplo, en psicoanálisis, hablar con un total desconocido de cosas con las que uno no quisiera hablar con nadie, recordar cosas que uno quisiera mantener olvidadas, porque son difíciles, son dolorosas, cuestionar e interrogar ciertas cosas que uno da por ciertas y por verdad, que muchas veces se vuelven inamovibles, impensables. Entonces, el psicoanálisis tiene ese costo, ¿no? Y tiene demanda eso. Entonces, creo que en ese caso, cuando uno está dispuesto a asumir ese costo, es un camino que es Bueno, María maravilloso. Cristina Linares, no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, si no nos vuelves a escribir y la corregimos. Entonces, María Cristina dice, el psicoanálisis ayuda a corregir eso que me hace daño para ser feliz. ¿Cómo sabemos qué comportamientos podemos cambiar o mejorar? Esa sería la pregunta. ¿Cómo sabemos qué podemos cambiar o mejorar dentro de nosotros mismos? Yo diría que se trata de poder descubrir qué cosas de las que hacemos, qué cosas de las que pensamos, qué cosas de las que sentimos nos generan sufrimiento. ¿Sí? Yo creo que en la vida parece que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Como que estar vivos nos implica atravesar por ciertas experiencias que son dolorosas y que nos van a doler, y que nos van a lastimar, y que nos va una pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, un fracaso en un negocio, bueno, cualquier cosa, pero es diferente la connotación de dolor, porque el dolor es una cosa que pasa, ¿no? Que uno atraviesa y que sigue adelante. El sufrimiento es algo que detiene, el sufrimiento es algo que paraliza, el sufrimiento es algo que insiste, que se queda instaurado en la mente y que te machaca, ¿no? Que te hace quedar ahí dando vueltas. Y hay muchas cosas de las que hacemos que incluso son cosas buenas, ¿no? Buenas moralmente, buenas desde el deber ser, pero que nos lastiman. Hay muchos pensamientos que tenemos que nos lastiman, hay muchas maneras de resolver las situaciones de la vida que nos lastiman, que nos detienen, que nos impiden seguir adelante, que nos impiden emprender un nuevo proyecto, que nos impiden empezar una relación con alguien, que nos impiden relacionarnos de una manera con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces siento yo que se trata un poco de eso, ¿no? De poder empezar a trabajar sobre esas cosas que hacemos, que sentimos, que pensamos, que nos lastiman, que nos detienen, que nos bloquean, que nos impiden acceder a ciertas cosas que somos, que tenemos por dentro y que nos mantienen como en un mismo lugar o que nos hacen repetir ciclos una y otra y otra y otra vez, casi como una especie de maldición, ¿no? Eligiendo siempre el mismo tipo de parejas o sintiendo siempre el mismo tipo de sentimientos o repitiendo los mismos patrones en las relaciones. Entonces creo yo que se trata sobre todo de eso y creo que es ahí donde el psicoanálisis puede actuar. Yo creo que el psicoanálisis no actúa tanto sobre el dolor, sino sobre el sufrimiento, sobre eso que se queda ahí instaurado en la mente, en el inconsciente, que nos lleva a repetir y esta compulsión a veces con la que siempre repetimos cosas que nos generan daño, que nos generan dolor, que nos generan sufrimiento. Creo que el psicoanálisis ahí tiene
una mirada que no tiene ninguna otra rama de la psicología y que le permite atender a eso de una manera distinta y ayudar a la persona a moverse, ¿no? Ir a ver otras cosas más allá de lo que Bueno, puede ver en ese momento. mencionaste el tema del costo económico también. Me gustaría que nos compartieras un poquito cómo trabajas tú, porque sí hay diferencias versus otros profesionales que dicen que si no son dos, tres o casi que tres veces a la semana obligatoriamente no sirve un proceso de psicoanálisis o no tiene el resultado esperado, tú lo trabajas diferente, al igual que el costo económico de un proceso de psicoanálisis generalmente es alto, más alto de lo que suelen ser citas con profesionales que trabajan otros enfoques. Me gustaría que nos compartieras un poquito sobre esos temas. Bueno, sí, en realidad hay como una rama creo que tiene que ver con formas de pensar y hay maneras como muy ortodoxas y muy clásicas en donde pues, los psicoanalistas tienden a pensar y lo hacen con razones que pues, tendrán sus justificaciones, que hay, para que sea psicoanálisis y para que sea un psicoanálisis real, hay que tener una frecuencia y una intensidad Alta. pues como Ujú. seguida, ¿no? Tener entonces algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Freud con sus pacientes los veía 6 veces a la semana. Hay psicoanalistas todavía que ven a sus pacientes y les dicen, tengo que verte 4 veces. Yo creo que en eso en realidad son estilos, son maneras de trabajo que se alinean con lo que las personas, como entienden el psicoanálisis, como entienden la manera de trabajar y el valor que le dan a ciertas cosas. Yo en lo personal, si bien siento que la frecuencia en psicoanálisis es importante en términos de la constancia, como más suele ser mejor en cierto sentido, porque te permite cierta profundidad, te permite como ir más allá del discurso del día a día, de lo que pasa, de la anécdota, y te permite ir como más atrás, más profundo. Pues siento que también se puede hacer psicoanálisis con una frecuencia menor. Yo lo mínimo que recomiendo y lo mínimo que trabajaría es 1 vez a la semana, porque permite como ir puntualizando. Me gusta mucho cuando se pueden trabajar dos, incluso en algunos casos y con cierto tipo de personas también, dependiendo de cómo se construya la relación y de la necesidad que tenga la persona. Trabajar 3 veces puede ser muy provechoso. En realidad creo que es algo que se determina y se construye en la relación con la persona que viene, y yo no diría que hay, creo que sería muy antipsicoanalítico pensar que hay unas reglas estrictas que si no son así no es psicoanálisis. Yo creo que son cosas que se construyen en la relación, los pacientes cada quien tiene necesidades diferentes, los procesos tienen momentos diferentes, y yo creo que por lo menos a mí me funciona poder ser un poco más flexible en ese aspecto, ir como adaptando el proceso a lo que la persona necesita al momento del proceso, siempre con la invitación de que la constancia es importante para lograr profundidad y para poder sacarle mucho mayor provecho al proceso y que no se termine convirtiendo como en el muro de los lamentos, ¿no? En el querido diario, esta semana me pasó esto, esto y esto, sino poder ir un poquito más allá y poder como entrar más adentro en el proceso con las personas. Lo otro es el costo, y creo que con el costo pues también es variable y es diferente. El psicoanálisis suele ser una terapia mucho más costosa que las demás, porque el camino que uno tiene que atravesar para convertirse en psicoanalista es un camino muy costoso en términos económicos, en términos de formación. Para hacerse psicoanalista uno tiene que estudiar casi que una nueva carrera con una duración de 4 o 5 años en la academia para poder como autorizarse como psicoanalista. Implica también un proceso de análisis personal muy intenso, muy constante, que suele costar dinero, tiempo, esfuerzo, sufrimiento también en muchos sentidos. Y eso hace que los psicoanalistas tendamos a valorar muchísimo más
nuestro trabajo económicamente hablando. Sin embargo, hay de todo, como hay psicoanalistas que cobran 500.000 pesos por sesión, seguro hay psicoanalistas que cobran mucho menos. Eso depende mucho de la formación, de la experiencia y también de la misma como necesidad o el mismo proceso que lleva a la persona que se dispone a psicoanalizar. Entonces, por eso tiende a ser. Y lo otro que valora mucho el psicoanálisis, por lo que es importante el tema del dinero, es porque el dinero no representa solamente el billete que uno le da a la persona o la transferencia que le hace. El dinero tiene una conexión muy profunda con el inconsciente y el dinero se vuelve una manera también de movilizar una serie de conflictos internos, de angustias, de necesidades que el dinero nos permite ver. Entonces, sabemos que lo que no nos cuesta, generalmente no lo apreciamos, generalmente no Hay un vale para dicho nosotros, muy ¿no? popular. Eh, Hay un dicho muy ¿Sí? popular ¿Qué? respecto a eso, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. O sea, si no cuesta, O si tú ofreces un curso gratis de algo, muy seguramente la gente va a la primera y no vuelva, distinto a la persona que paga ese curso porque siente que está invirtiendo algo. Entonces, eso hace también que se le pueda dar al proceso un peso diferente y psíquicamente, mentalmente, implica ciertas cosas que hacen que la persona se vincule mucho más y que se movilicen también ciertas cosas. Por eso también no es nada extraño que uno, o yo por lo menos, trabaje con tarifas diferenciales con los pacientes. ¿No? Hay pacientes a los que se les cobra menos, a otros que se les cobra más, dependiendo de su posibilidad, de su necesidad, de lo que su caso demande. Entonces, por eso hablaba yo un poquito de la flexibilidad y el poder ir adaptando lo que es el proceso con lo que el caso como tal y la historia de la persona va demandando, ujú. incluso el Sin costo embargo, pues económico. en tu caso, digamos que al estar dentro de una entidad, el precio es igual para todos los servicios, que eso como que facilita y hace que la persona de pronto no llegue a elegir por precio, porque si tú cobras más por un servicio, la persona probablemente acceda a otro porque tiene un menor valor. Entonces, en tu caso, pues estar dentro de una entidad como que también favorece un poco el valor económico. Bueno, tenemos Así aquí es. una intervención nuevamente de Caro.31. ¿Cómo podemos motivar el proceso psicológico para entender la importancia de la salud mental? Lastimosamente, algunas personas piensan que la salud mental se limita a diagnósticos psiquiátricos, que eso es súper importante, interesante, que la salud mental no es solo tómate esta pastilla y ya, sino qué más hay ahí. Cuéntanos un poquito, ¿qué dirías tú? No, es muy interesante la intervención y me parece que da un punto clave porque muchas veces se tiende a pensar y lo triste es que muchos de los profesionales de la salud mental colaboran con eso y es que salud mental se trata de poner un diagnóstico, ¿no? De poner una etiqueta, de poner un rótulo que muchas veces como que se agota ahí, ¿no? Entonces, estás triste, tienes depresión, ¿no? Y entonces tienes depresión, entonces tienes que o tomarte el medicamento o hacer esto, ¿no? Como en una lógica muy médica, ¿no? Muy correctiva, muy de hay algo mal, lo diagnosticamos y como lo diagnosticamos lo atendemos. Y bueno, yo personalmente siento que el diagnóstico es un arma de doble filo y es un peligro y es un riesgo porque las personas tienden a identificarse con su propio diagnóstico, ¿no? Entonces, aun si una persona le dice, oye, tú tienes ansiedad, tú oyes a esa persona y te va a decir, claro, es que a mí me pasa esto porque tengo ansiedad. Y se vuelve la respuesta a todas las preguntas, se vuelve como una Y cárcel como de la que es una muy difícil salir, definición de sí ¿no? mismo, Es que ¿no? O sea, yo, yo claro, soy. ¿quién soy yo? El depresivo. ¿Quién soy yo? El ansioso. ¿Quién soy yo? El obsesivo. Entonces me parece que es muy riesgoso y me parece que también a los profesionales de la salud mental nos puede jugar en contra porque en muchos casos, y afortunadamente en el psicoanálisis no tiende a ser así, se reduce a la persona también a eso, ¿no? Entonces
quién es esta persona? El depresivo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un proceso para la depresión. Y eso muchas veces lleva a que se reduzca a la persona, que se reduzca la complejidad de lo que siente, de lo que piensa, de lo que hay adentro de ella, a un diagnóstico. Y se pierde la posibilidad maravillosa que es explorar el mundo interno de alguien y la complejidad de lo que le ocurre, la complejidad de lo que siente, que por lo menos en psicoanálisis lo que termina por ocurrir es que el diagnóstico se vuelve tan irrelevante, se vuelve tan poco trascendental, que si bien a uno como profesional le da unas guías, le da unos lineamientos que le permiten entender teóricamente ciertas cosas, es fundamental poderse deshacer de eso para poder conectar con una persona y poder estar ahí escuchando a una persona más allá de su diagnóstico. Entonces, creo que es muy importante el aporte porque nos invita a reflexionar un poco sobre, si bien los diagnósticos pueden ser parte, no, la salud mental no se reduce a eso y la intervención en salud mental no se reduce a corregir eso, sino que es mucho más amplio, mucho más profundo y eso también lleva a que muchas personas eviten consultar, ¿no? Porque dicen como, bueno, yo estoy sufriendo un montón, pero como no tengo depresión, entonces pues ¿para qué voy donde el psicólogo? ¿No? O vivo angustiado todo el tiempo, pero como que se normalicen ciertas cosas que uno siente porque no encajan dentro del diagnóstico o porque no adquieren la complejidad o la incapacidad que genera un diagnóstico, ¿no? Entonces creo que también el romper con esas barreras va a permitir que muchas personas puedan acceder a la salud mental de manera preventiva o simplemente como por autocuidado, ¿no? Buscando un espacio de autocuidado. Creo que eso es clave y trabajar sobre esa lógica del diagnóstico implica también poder rescatar a la psicología de su rama más médica y de su intención que ha tenido durante toda su historia y su desarrollo de tratar de ser una ciencia para que le crean y para que sea Y bueno, el importante. tema de cómo podemos motivar, yo creo que con conocimiento, o sea, el conocimiento es poder. Cada vez hay más psicólogos con sus perfiles de Instagram, TikTok, bueno, redes sociales en donde incluso nosotros estamos publicando constantemente tips, información, cómo poder compartir eso con las personas que sabemos que lo necesitan, que les llama la atención, que les interesan los temas, que vemos que es importante para esta persona, a pesar de que no quiere recibir ayuda, irle compartiendo como esa información, ya sea verbalmente o las publicaciones de pronto de los perfiles. Creo que entre más conozcamos, pues más nos empoderamos y más acceso podemos llegar a tener a darle relevancia al tema de salud mental adicional a diagnóstico, adicional a tratamiento farmacológico. Total, estoy de acuerdo y me parece también que el simple hecho de poder hablar, no solo desde el lugar del conocimiento del que tú dices, sino desde el lugar de poder hablar más abiertamente de las emociones, de las angustias, de los miedos, de las tristezas, de las preocupaciones, como el poder reconocernos también a nosotros y el poder poner a circular esto en nuestras discusiones familiares, con los amigos, en el trabajo, en las empresas, el poder visibilizar eso, ¿no? Como que en últimas se nos olvida muchas veces que somos humanos y que en eso somos iguales todos y pasamos por cosas que implican el hecho de estar vivo. Entonces creo que el simple hecho de hablar y de traer al discurso y de traer a la conversación los sentimientos, las emociones, que pasan adentro de nosotros ya es clave para que más personas puedan seguir sintiéndose con la comodidad, con la tranquilidad de que no van a ser juzgadas de raras, de locas, de enfermas y que esto es importante y que hay algo valioso aquí en la Y experiencia ahora pues, que lo dices, que creo que vivimos. es importante también en los colegios, cada vez es más frecuente oír como ese acercamiento, esa cercanía al tema de las emociones, reconocimiento de las emociones, tanto propias como del otro. Entonces creo que pues ahí vamos ganando terreno. Eh, Aquí tenemos
dos preguntas, Así creo que ya serían las últimas por tiempo, ya para irnos a es. descansar y también que ustedes puedan descansar. ¿Importa que analista y paciente sean del mismo sexo? ¿Eso juega algún papel? Yo creo que juega un papel de pronto en un primer momento más como desde lo imaginario de las personas, como más desde lo que antes de empezar el proceso puedan tener como preconcepciones, como, no sé, yo siento que me sería más fácil abrirme con una mujer, o yo siento que tengo mejor relación o, con un hombre, o estos temas, por ejemplo, pasa mucho cuando se trabajan temas de sexualidad que los hombres dicen, no, yo esto no lo hablaría con una mujer y me siento más cómodo hablándolo de pronto con un hombre, pero me parece que es más como algo que imaginariamente uno, antes de empezar el proceso, le puede facilitar más o menos el iniciar un proceso. Dentro del desarrollo del proceso en realidad se vuelve irrelevante. En realidad no tiene tanto que ver con si es hombre o es mujer, es con el que tú hagas clic, con el que tú enganchas, con el que te sientes cómodo, con el que te puede pasar con un hombre o con una mujer, porque en realidad dentro del proceso esos límites se van desdibujando, ¿no? Y uno empieza incluso a proyectar en su terapeuta cosas, por ejemplo en mi caso que soy hombre, en proyectar cosas maternales, ¿no? Y empiezan a esperar de uno o a tener ciertas fantasías como si uno fuera una madre, ¿no? Como si uno fuera una mujer. En el caso contrario es igual. Entonces, como trabajamos con el inconsciente y el inconsciente no se rige por las mismas lógicas de la razón, tiende a volverse irrelevante, ¿no? Creo que tal vez en un primer momento sí pueda facilitarle a una persona entrar más fácilmente a un proceso o hablar sobre ciertas cosas, pero en realidad creo que no hay ningún tipo de limitación con respecto a Ay, eso. tenemos aquí, quiero leer este comentario porque acaba de llegar y dice, más que una pregunta, es un agradecimiento. Mauricio, gracias por ser ese gran profesional. En serio, las personas deberían darse la oportunidad de ir a un profesional como usted. Ay, Julián, muchas gracias. Sí, qué bueno recibir Gracias. este tipo de comentarios porque realmente el psicoanálisis es tan valioso, es tan revelador para uno mismo. Yo he sido consultante, he sido paciente, he hecho proceso de psicoanálisis y para mí ha sido supremamente poderoso los descubrimientos que uno hace de uno mismo. Es que es algo que está dentro de uno, o sea, es como quitarse vendas y velos que uno tiene porque eso está ahí. Es la difícil, ¿no? ¿No? Porque implica también atreverse a mirarse, que no es fácil, ¿no? Porque cuando uno se mira, pues se da cuenta de cosas que muchas veces no son fáciles, que son dolorosas, pero después, cuando uno logra atravesar ese camino, cuando uno logra valientemente pasar por ahí, lo que encuentra es maravilloso y en eso estoy de acuerdo contigo, no solo porque es lo que hago, sino porque es lo que a mí también en mi camino personal me ha ayudado y me ha permitido pues posicionarme y pararme en la vida como desde lugares mucho menos sufrientes y creo Totalmente. que eso es muy valioso. Y bueno, pues, también se atreven como pacientes a venir, se toman el trabajo y el esfuerzo y vienen semana a semana porque pues el trabajo en realidad lo hacen ellos, ¿no? Uno como profesional aquí lo único que hace es disponer de un espacio, de un tiempo, de un conocimiento, pero el trabajo siempre lo hacen las personas que se acuestan en el diván y eso también merece un reconocimiento y un aplauso porque no es fácil y bueno, ojalá más personas se Bueno, y atrevieran. ya para terminar, creo que la última pregunta, ¿cuáles son las principales críticas que se le hacen al psicoanálisis y cómo se refutan? Bueno, en realidad hay muchísimas y eso daría como un espacio para un nuevo en vivo y bueno, si les interesa el tema del psicoanálisis, eh, podemos buscar otro espacio y seguimos charlando porque a mí pues, este tema me encanta. eh, pero bueno, para hacerlo corto, yo lo resumiría en una crítica principal que es que no es una técnica científica, ¿no? Que no tiene
sustento científico. De hecho, muchas de las maneras en que se presentan los otros enfoques se llaman como enfoques basados en la evidencia, ¿no? Como enfoques científicos, y lo demás son pseudociencias, ¿no? Son ciencias falsas, son cosas... y bueno, hay un montón de cosas que rebaten esa idea, que no me voy a poner a explicar puntualmente todas. Si quieren, de nuevo lo charlamos después, pero para que no se alargue tanto, lo que yo diría es, el psicoanálisis fue creado por Freud, y Freud era un médico, era un neurólogo, y dentro de su interés inicial fue todo el tiempo convertir al psicoanálisis en una ciencia. De hecho, cuando uno estudia psicoanálisis se da cuenta que teóricamente está muy bien armado, muy bien justificado, tiene más de 120 años de trabajo de personas que han investigado, como les decía al inicio, es un método de investigación, es una técnica de trabajo, y es un método de terapia. Entonces, hay mucha gente que ha escrito, mucha investigación detrás, lo que hace que sea difícil, que pueda encajar dentro de lo científico, es como dentro de lo científico tradicional, como el método científico clásico de prueba, error, tesis, antítesis, ¿no? Como ese método científico. El psicoanálisis no puede caber ahí porque el psicoanálisis trabaja con el inconsciente. Y el inconsciente es una cosa que no se puede generalizar, es distinto tu inconsciente al mío. Entonces el psicoanálisis tiene postulados, y Freud fue muy juicioso en desarrollar una serie de reglas, de maneras de entender cómo funciona el inconsciente en general, pero es distinto el tuyo al mío. Entonces yo no puedo sacar a decir el psicoanálisis es ciencia porque trabaja así y se hace siempre lo mismo y siempre se encuentra lo mismo, y si yo hago esto con esta persona y con esta otra me va a llevar al mismo lugar. Es imposible, ¿no? Porque además trabajamos con una cosa que es contradictoria a la lógica, que es contradictoria a la razón, a la racionalidad. Entonces se escapa de ese mismo método. Pero en realidad el psicoanálisis tiene un gran método, sigue una metodología específica para trabajar, tiene un montón de años de desarrollo, de investigación, hay millones de autores que han escrito y que siguen escribiendo. Entonces, generalmente esa crítica viene mucho más desde el desconocimiento o desde la necesidad de pronto de encasillar a lo científico en un lugar muy puntual. Y a mí me parece una crítica que es muy dolorosa porque lo pone como en el mismo plano que la astrología, que la brujería, que los ángeles, bueno, que esas otras creencias que ya se van como más a lo espiritual, y en realidad el psicoanálisis no tiene nada de eso, y creo yo que incluso asume con mucha más rigurosidad, mucha más seriedad, mucha más disciplina el estudio de la mente, que otras ramas que en teoría se llaman científicas o A basadas mí en al la final evidencia. me da mucha tristeza que los mismos psicólogos eh, como que ataquen tanto al psicoanálisis porque en realidad hay cabida para todos, uno, y lo otro es que no todos los enfoques son para todo el mundo, ¿sí? Hay personas que van a terapia cognitivo-conductual y lo vemos constantemente en el consultorio. Van a terapia cognitivo-conductual y no es para ellos, no se sienten cómodos, la metodología no se ajusta a lo que ellos quieren, a lo que ellos buscan. Llegan a psicoanálisis y hacen procesos larguísimos, muy provechosos, entonces creo que, y Y pasa lo contrario pasa lo también, claro. que también, y no se enganchan, no les gusta, no les parece provechoso, y van a un proceso de otro tipo y les va súper bien. Por eso creo que es valioso lo que decíamos de que no hay mejor o peor enfoque, sino que en realidad son distintos caminos y son distintas maneras de pensarse, de pensar la mente, y desde ahí pues se trata ya de yo qué quiero y qué estoy dispuesto a dar, y encontrar el proceso que me haga bien, porque de eso se trata en Listo, este Mauricio, camino. muchas gracias. ¿Quisieras complementar algo más? No, pues espero no haberlos aburrido con toda mi cháchara sobre psicoanálisis, agradecerles el tiempo,
el interés y bueno, lo que les decía, si les interesa que sigamos teniendo este tipo de espacios, si quedan dudas, si quedan inquietudes, pues más que abiertos a responderlas. Y bueno, espero que al menos les haya quedado una semillita de curiosidad y la invitación a que se den la oportunidad de vivir la experiencia, de vivir el proceso, porque vale la pena realmente y que cambia la vida Bueno, de una manera muchas muy gracias a profunda. todos. Angie Huitrago, muchas gracias. Patti de True, muchas gracias a ti por, dice, muchas gracias por explicar, transmitirnos conocimientos de forma tan clara y didáctica. Gerardo Caicedo, muy interesante también esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos siempre dispuestos y abiertos a resolver sus inquietudes. Eh, María Cristina, estuviste supremamente activa. Muchas gracias y bienvenida a Insight. Julián, también muchas gracias por tu comentario. Y bueno, a todos de Caro también, que nos participaste mucho. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Bueno, Mauricio. chao, bueno, Muy interesante. a ti, que estés bien. Que estés bien. Un abrazo. Chao. Chao.